Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por estar en este ciclo de conferencia. Yo voy a presentar a la doctora Vivian Barkey. La doctora Vivian Barkey es médica especialista en oftalmología, es profesora de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas, y quiero aprovechar para contarles que el Hospital Nacional de Clínicas es el principal centro formador del interior del país de médicos que son recién recibidos y que son los médicos que a futuro van a ser quienes lleven adelante la salud pública y privada en nuestras provincias y en nuestro país. Y esto se los quiero contar porque la doctora Barkey es la encargada del posgrado del servicio de oftalmología del Hospital Nacional de Clínicas. Y este es un cargo muy importante que tiene la profesora Vivian Barkey, como les digo, porque es la encargada de coordinar la formación de nuestros médicos residentes y nuestros médicos becarios, que a futuro van a ser los médicos especialistas, en este caso en oftalmología. Así que para mí es un honor que Vivian nos acompañe en el día de la fecha. Vivian. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, les quiero agradecer a la Fundación Struber y a los doctores Damián e Ingrid Struber por haberme invitado y permitirme así que llevar a sus casas lo referido a salud ocular en una forma de una charla para que conozcan las distintas alteraciones que podemos tener como consecuencia de las enfermedades autoinmunes e incluso en el transcurso de la vida diferentes modificaciones que se pueden presentar en el aparato ocular y que pueden tener más o menos incidencia en pacientes con enfermedades sistémicas. Bueno, ahora si quieres compartir pantalla, voy Vivian. a compartir la pantalla. Apaguemos las cámaras mientras ella comparte y los micrófonos. Ahora vemos. ¿Bien? Sí, perfecto. Bien. Se ve bien. Entonces, si me escuchan bien. También. Perfecto. Te escuchamos, Doc. Entonces, bueno, para comenzar, quería plantearles que el globo ocular se comporta como una estructura que se aloja en una cavidad semicerrada, que es la cavidad orbitaria, y que está cerrada por delante por los párpados que tienen las pestañas, y esto constituye una barrera de protección muy importante del ojo. Además, quería comentarles que la glándula lagrimal se encuentra ubicada en la parte superior externa de la órbita, y esta es la glándula lagrimal principal, además de otras accesorias que están en distintos puntos de los párpados. Estas glándulas lagrimales son las responsables de la secreción acuosa de la lágrima. Pero, volviendo al tema anterior, nosotros tenemos la situación de que los párpados permanentemente se cierran y se abren, y de esta manera protegemos al ojo de la posibilidad de que nos ingrese algún cuerpo extraño, alguna situación que nos pueda crear alguna lesión. Esto fundamentalmente a cargo del parpadeo, que es un reflejo en el cual cuando algo se aproxima al ojo, instintivamente los ojos se cierran, y de esa manera entonces parcialmente o generalmente pueden evitar el ingreso de algo lesivo. Además están las pestañas, que como son frondosas y largas y tienen su curvatura, permiten también como primer punto el cerrar la entrada
de pelusas, de cualquier tipo de agente externo que pudiera ingresar en la cavidad orbital. Luego tenemos las lágrimas, como habíamos mencionado, que básicamente tienen una composición, bueno, más compleja, pero que básicamente la reduciríamos a el 99% de la lágrima está representado por el agua, que como digo, se secreta a nivel de la glándula lagrimal principal y de algunas accesorias. La secreción mucosa o mucinosa, que representa el 0,2%, y la lipídica, que es muy importante porque es la que permite la sensación de oleoso, digamos, de más lubricante, que sería a cargo de las glándulas de Meydonius. Luego, en una pequeña proporción, tenemos otros componentes, del cual el fundamental a mencionar sería una enzima, que es la lisozima, que tiene propiedades bacteriostáticas, es decir, que el ingreso de bacterias, de gérmenes, etcétera, estaría en cierta medida neutralizado por esta enzima. Ahora bien, volviendo a la cuestión fundamental, estamos analizando la función de la lágrima. La lágrima tiene como principal función la limpieza de la superficie ocular. Una vez que la lágrima es vertida a la parte anterior del globo ocular, lo moja en forma homogénea, pero con la ayuda del parpadeo es dispersada en forma completa y Terminó. Ahí está, siente la señora. Perdón. Inés, ahí se muteó, ahí se muteó. Y reabsorbida a nivel de los puntos lagrimales superior e inferior. Luego tenemos una función óptica que también es fundamental y que es cubierta o cumplida por el film lagrimal, que representa que esta lágrima crea un film perfectamente regular, en condiciones normales, por cierto, y entonces le da una característica como de un cristal a la superficie anterior del ojo, sobre todo a nivel de la córnea, lo que permite que la función óptica sea lo más perfecta posible. Luego tenemos la función lubricante, que como les decía, está a cargo de las distintas capas que constituyen la lágrima, pero fundamentalmente de la capa oleosa. Y entonces, de esta manera, sirve de interfase entre la cara interna del párpado y la superficie anterior del globo ocular, para que no raspen como dos superficies que, si bien son lisas, están destinadas a rozarse permanentemente, pero que si la función lagrimal, debido a la cantidad de lágrimas existentes, es buena, en ningún momento es una situación ni irritante ni molesta. La función antibacteriana, que como les decía, estaba a cargo fundamentalmente de la lisozima, y la función metabólica, porque si tenemos en cuenta que la córnea es una estructura que no tiene vasos, como tiene la mayor parte de los elementos, no solo del ojo, sino de todo el organismo, entonces se nutre a través de la lágrima y le provee la hidratación suficiente y además el oxígeno necesario para que la córnea se mantenga adecuadamente lisa y perfectamente transparente. Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una alteración lagrimal, esta alteración puede ser o a cuento del volumen que esté disminuido, o que la función lagrimal sea inadecuada. En este caso, tendríamos que tener en cuenta una situación de disminución del parpadeo, por ejemplo, en donde la lágrima
no se puede difundir adecuadamente por toda la superficie y entonces vamos a tener una serie de trastornos o molestias, como puede ser en el caso en que aparecen parálisis y el ojo queda parcialmente abierto, o en el caso en que también las personas, por X motivo, duermen con los ojos semicerrados, es decir, que una porción de la abertura palpebral no cierra completamente y entonces esa porción, al quedar parcialmente al descubierto, tiene una serie de procesos irritativos e incluso puede tener procesos de alteración en su constitución. Y después cambios en lo que se refiere a la composición de la lágrima, que podía estar debido fundamentalmente a una disminución del volumen acuoso o también en una cierta medida a la disminución de la capa oleosa, con lo cual las características y la funcionalidad de la lágrima se van a ver modificadas y entonces es probable que la evaporación de la lágrima esté acelerada y por lo tanto tengamos lugar a una serie de alteraciones como son la situación del ojo seco. Cuando hablamos de ojo seco, tenemos que tener en cuenta dos situaciones o dos clasificaciones completamente diferentes. Uno es el síndrome de Sjögren, que tiene una forma primaria en donde hay una inflamación autoinmunitaria con destrucción de las glándulas lagrimales y salivales solamente. Es decir, esta forma primaria está acotada, circunscripta solo a las glándulas lagrimales y salivales, sin enfermedades sistémicas. Y en la otra parte, que sería la forma secundaria, es cuando va asociada a patologías sistémicas como puede ser la artritis, el lupus, la esclerosis sistémica, la miastenia, etc. Nosotros acá vemos dos ojitos en los cuales, bueno, se ve un enrojecimiento de los ojos, hay acá una lesión, que bueno, yo la presento como para que ustedes tengan una idea, porque en realidad es patrimonio del especialista, en donde se ve la pérdida de sustancia a nivel de la parte inferior de la córnea, y luego también la posibilidad de que, a cuento de estas alteraciones a nivel de la secreción lagrimal, bueno, se ve un ojo muy congestivo, con un edema bipalpebral, como consecuencia de que todas las estructuras se han modificado. La otra forma en la cual también tendríamos un ojo seco es la denominada queratoconjuntivitis zika, que, digamos, nos llama al hecho de que hay un déficit o un error a nivel de la secreción lagrimal. Podría ser por un déficit de la capa acuosa, por esto lo de ojo seco, o también puede ser que debido a una modificación en la estructura química de la lágrima, tengamos una evaporación aumentada y entonces, por supuesto, también la consecuencia que va a padecer el paciente será la situación de un ojo seco. Ahora bien, el paciente viene a la consulta y nos refiere sus molestias y nosotros, evaluando los síntomas y los signos que vamos a poder observar, resolveremos si realmente estamos dentro de una patología de ojo seco o si solo coinciden algunos síntomas o algunos signos. La mayoría de los pacientes refieren una situación de ardor y esto se debe a que, debido al problema de la falta de lágrima, el ojo se siente seco y se siente que raspa una estructura sobre la otra, que es lo que yo les decía, que era una situación que cuando la lágrima es de características normales, no sucede porque en realidad
no hay roce porque tenemos la lágrima entre ambas estructuras. Luego tenemos situaciones en las cuales el paciente refiere que tiene ojo seco, pero que por momentos aparece como un lagrimeo, como si el ojo de pronto llorara, pero luego la situación permanente es de sequedad. También podemos referir, o el paciente puede referir, una sensación de arenilla, y eso se debe a que al no estar suficientemente hidratado el ojo, entonces las estructuras se ponen irregulares y al raspar una contra la otra da la sensación de que tenemos algo dentro del ojo y la sensación es como de arenilla. También puede resultar que esta modificación en la estructura o en la conformación de la lágrima determine que esta función óptica de dejar el ojo absolutamente límpido y como si tuviera un cristal por delante no se cumple, y entonces el paciente no consigue una nitidez de la imagen. Esto también suele suceder cuando la película o la porción acuosa de la lágrima está disminuida y hay un incremento de la secreción mucinosa que se hace ligeramente filante, y entonces el paciente nota, como dijéramos, que no puede aclarar la imagen a pesar del parpadeo, porque esta secreción le obstruye o le incomoda en la porción anterior del globo ocular. También puede resultar que en pacientes que trabajan con computadora, en estos trabajos en los cuales hay que estar muy atento a la pantalla, porque muchas veces la tarea en computación se refiere solamente a utilizarla como si fuera una máquina de escribir, o entonces volcamos datos en ella, pero es una cosa en la cual no necesitamos tener demasiada atención sobre la pantalla. Pero si la actividad es, por ejemplo, de diseño o o numérica, y en ese caso debemos estar muy atentos a la pantalla, entonces puede haber, luego de unas horas de continuo trabajo frente a la computadora o a cualquiera de estos aparatos, resulta difícil mantenerse porque los ojos se ponen congestivos, se ponen rojos, aparece ardor, etc. Y también la pesadez palpebral, que en cierta medida se presenta como consecuencia de los síntomas que también hemos referido anteriormente, y es que el paciente casi que preferiría tener los ojos cerrados en lugar de mantenerlos abiertos porque los siente como muy pesados. Ahora bien, una vez que el paciente llega a la consulta con todos estos síntomas que hemos mencionado o con alguna parte de ellos, el oftalmólogo que lo examina o el médico clínico puede encontrar que el paciente tiene ojo rojo. Y acá vemos en esta primera imagen como el ojo se ve rojo, congestivo, pero me permito, por mucho que ustedes no son especialistas, me permito mostrarles que acá el reflejo de la luz se ve perfectamente nítido, con lo cual significa que la córnea y la película lagrimal que está por delante de la córnea es perfectamente indemne. Mientras que en este otro ojo, en el cual vemos que el ojo no está tan rojo, pero hay un proceso inflamatorio de base, vemos cómo la córnea, en esta porción en donde se refleja la luz, tiene un fino puntillado, lo cual significa que la película lagrimal no está tan indemne y hay un principio de desecación de la córnea. Luego, en un estadio posterior, más avanzado,
podemos encontrar lesiones corneales, como este caso, en el cual vemos que el epitelio corneal falta en algunas porciones y por eso es esta irregularidad marcada que podemos observar en esta última imagen. Siguiendo con los signos, también podemos encontrar un ojo rojo con un edema palpebral que puede ser de ambos párpados o más manifiesto en uno de ellos, como sería en este caso, que tenemos un edema del párpado inferior principalmente. Y por último, dentro de los signos, quería mostrarles que aquí vemos, primeramente le hemos colocado un colorante, y entonces vemos cómo el film lagrimal está perfectamente repartido en toda la superficie anterior del globo ocular. Y cómo aquí, debido a que no ha habido parpadeo, se ha ido, digamos, decantando el film lagrimal y empiezan a aparecer áreas en las cuales el film lagrimal se rompe. Mientras que en esta porción inferior estamos viendo, digamos, un ojo con un proceso o una patología de ojo seco, en la cual vemos que evidentemente el film lagrimal tiene un comportamiento diferente a los que vemos en esta porción, debido a que hay una zona más lesionada. Y acá lo vemos ya en donde el ojo, digamos, ha quedado prácticamente sin la lágrima, que lo cubría en su totalidad, y tomando con la luz azul, vemos las porciones en donde la superficie de la córnea es irregular y por eso ha tomado el colorante, y entonces tenemos esta área puntillada que nos muestra que la córnea está ligeramente dañada. Entonces, de acuerdo a lo que mencionamos como síntomas y como signos, tendríamos que hablar de las causas que nos podrían llevar a la circunstancia de tener un ojo seco. Podemos pensar en los pacientes de edad avanzada. Con el paso de los años, resulta que una serie de órganos y sistemas disminuyen su función. En este caso, puede resultar que la glándula lagrimal disminuya su secreción acuosa, pero fundamentalmente como consecuencia de las modificaciones hormonales que se producen con los años, disminuye el nivel de andrógenos, tanto en los hombres como en las mujeres, en donde los andrógenos son responsables en gran medida de la secreción oleosa de la lágrima. Entonces la lágrima se vuelve proporcionalmente más acuosa y por lo tanto menos lubricante. También, debido a este motivo, su capacidad de evaporación aumenta y entonces nos encontramos que por una parte el paciente ha modificado la composición de su lágrima y por otra parte esa modificación en la composición de la lágrima actúa aumentando el problema debido a que al ser más acuosa se evapora a mayor velocidad. La administración de algunos fármacos que también contribuyen a que la secreción lagrimal disminuya y la composición de la lágrima se modifique. La situación del lugar donde el paciente vive. Si es una zona de mucho viento, los ojos, por cierto, igual que toda la lágrima se va a evaporar más. Si el viento es muy caliente, por cierto que se va a evaporar y va a dar la sensación de ojo seco. Pero si el viento es frío, también, porque va a haber una sensación de humedad y frío que también va a modificar el comportamiento de las lágrimas en la superficie del globo ocular. La exposición marcada al sol
también, como ustedes saben, el sol produce una deshidratación importante. Y la fijación prolongada. El hecho de que nosotros estemos en una situación de reunión, charlando tranquilamente con alguien, en ese momento los ojos tienen una frecuencia de parpadeo, reflejo, que no es responsabilidad nuestra ni de nuestra conciencia, de aproximadamente entre 15 y 20 parpadeos por segundo. Ahora, si nosotros estamos en una situación de fijación prolongada, muy atentos a lo que estamos haciendo, sea en la computadora, sea en el celular, estemos tejiendo, bordando o lo que fuera, la frecuencia de nuestro parpadeo puede disminuir hasta 5 parpadeos por segundo. Imagínense que estamos hablando de casi 4 veces menos que lo que sería lo normal y básicamente lo ideal para mantener adecuadamente humectada la superficie anterior del globo. El uso de los lentes de contacto. Los lentes de contacto, como su nombre lo indica, están en contacto con la superficie anterior del globo ocular. Si bien la calidad de los lentes de contacto ha ido mejorando día a día, y entonces tenemos los gas permeables, los flexibles, y una serie de elementos dentro de la composición del lente que permite que la situación sea mejor, siempre tenemos que tener en cuenta que el film lagrimal es el responsable de la nutrición externa de la córnea. Por lo tanto, la colocación del lente hace que el film lagrimal está entre el globo ocular y el lente de contacto sea muy delgado. Por lo tanto, la cantidad de agua y la cantidad de oxígeno que permite transfundir entre uno y otro es menor. Por lo cual, se aconseja en general que usemos los lentes de contacto unas horas, luego lo quitamos, reposamos. No me refiero a que nos pongamos a dormir, simplemente estemos sin el lente de contacto y de esta manera la córnea se oxigene mejor y luego volvemos otras horas a usarlo. Pero que no resulte que nos levantamos a las 8 o a las 6 de la mañana, nos ponemos el lente y hasta las 12 de la noche siempre lo tenemos puesto porque es una prueba de esfuerzo muy importante para la córnea. También tenemos que tener en cuenta el antecedente de la cirugía ocular. Fundamentalmente, las cirugías de tipo refractivos que han tenido acción sobre la superficie de la córnea, y eso también lleva a una serie de modificaciones en lo que sería la estructura del comportamiento del ojo frente a la lágrima. El ver televisión durante muchas horas en circunstancias de películas de mucha tensión, sea de suspenso, de miedo, en los cuales prácticamente hay mucho menos parpadeo, también puede contribuir a la presencia, a la aparición o al agravamiento de un ojo seco. El uso de las pantallas, sobre todo en este momento que todos dependemos tanto de la computadora, de los celulares, etc., esto también puede agravar el uso de la situación de ojos secos. Y en este momento en que estamos en la pandemia, usamos barbijo, bueno, el barbijo permite que el aire que sale de la boca y de la nariz, que es un aire húmedo, pero que tiene situaciones de, bueno, que no es el aire límpido que viene supuestamente del exterior, también nosotros al expirar va hacia los ojos, porque es naturalmente por donde sale, hacia arriba, y eso también contribuye a modificar la situación
fisiológica del ojo. Acá tenemos otros elementos que podrían causar una alteración a nivel del fin lagrimal, como serían la hipovitaminosis, porque sabemos todos que la vitamina A y la vitamina E y algunos minerales contribuyen en gran medida a la indemnidad o a la recuperación de los epitelios y las mucosas. El estar próximo al fuego en situaciones de vapor, como suele suceder en las personas que cocinan, están con las hornallas, o en la situación de estar abriendo y cerrando el horno, también puede agravar una situación de ojo seco. La calefacción, si la calefacción normalmente seca el ambiente, entonces en épocas de mucho frío, y si vamos a utilizar, dependiendo del tipo de calefactor que utilicemos, si no, deberíamos colocar algún recipiente que genere humedad, y entonces al calentarse pone en circulación un poco de vapor, y así el ambiente no queda tan seco. Otra de las causas, bueno, como lo habíamos mencionado en un principio, pueden ser algunas enfermedades reumáticas, autoinmunes, en las cuales el componente de colágeno y demás está comprometido, y bueno, y aquí también tenemos el compromiso del ojo seco. Y también la presencia de humo, sea humo por el smog ambiental, o sea el humo producido por el cigarrillo, ya sea que fumemos nosotros o que las personas con las que estamos fumen, y entonces tenemos una situación de una importante cantidad de humo próximo a los ojos. ¿Cuáles podrían ser los modestos consejos muy sencillos para tratar de aligerar algunos síntomas si la patología no es importante? La importancia del parpadeo. El parpadear es muy bueno en diferentes sentidos. Por un lado, de lo que estamos hablando, porque permite el barrido de la superficie ocular, y de esa manera hay una limpieza y una humectación más o menos homogénea. Luego está la situación de que cuando se parpadea con una cierta intensidad, es decir, apretamos un poco los ojos, las glándulas de Meibomius, que son las encargadas de la parte lipídica oleosa de la lágrima, excretan mayor cantidad de secreción sebácea, y entonces la lágrima se hace más untuosa. Y también está la parte estrictamente de la atención, en el cual nosotros parpadeamos, y es como que en un segundo perdemos la atención, pero luego al recuperarla es como que psicológicamente nuestra atención vuelve en su totalidad. Entonces no debemos olvidar la importancia que el parpadeo puede tener en distintos aspectos, y que nos puede, digamos, mejorar las molestias. Aumentar la ingesta de agua, porque si el problema de la lágrima es que la persona ingiere poca agua, o que está en situación en que la evaporación puede ser importante, sea por el calor, el viento, el sol, lo que fuera, no olvidar que la ingesta de agua puede mejorar esa sensación. El uso de lentes comunes, me refiero a que no deben ser necesariamente lentes recetados, pero sí que nos van a proteger del viento y del sol, y de situaciones en las cuales puede haber partículas en suspensión, y que también mejoran o evitan la desecación de la córnea. Y el uso de colibrios lubricantes, que eso ya, digamos, sería por supuesto bajo la indicación del especialista, pero que sin ser medicamentos, digamos, que actúen como terapia,
sí pueden aligerar porque simplemente aumentan el volumen de las lágrimas o de alguna manera inhiben o disminuyen la evaporación de las mismas al modificar la composición. Y algunas pequeñas cosas que no debemos hacer. No debemos hacer un uso prolongado de las computadoras y de las tablets si tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de ojo seco. No debemos exponer la cara al sol. El uso de lentes de contacto debe estar muy restringido o descartarlo. El uso de lecturas muy atrapantes, que como les decía, disminuyen el parpadeo y entonces no debemos pasar horas y horas en este tipo de lecturas. No usar ni ventiladores ni aire acondicionado dirigidos a la cara, y esto de los aire acondicionados está principalmente demostrado en la situación del paciente, del acompañante, que viaja en circunstancias de, digamos, en el auto, y el aire acondicionado le da directamente a la cara y a la altura de los ojos. Entonces, en ese caso, procurar o usar un lente o viajar en el asiento de atrás. ¿Cómo hacemos el tratamiento del ojo seco? Bueno, podemos utilizar sustitutos lagrimales que podrían ser en forma de gotas o gel, porque estos difunden rápidamente, se amalgaman a la película lagrimal y entonces en realidad son una solución porque hay una sensación de mejorar el confort a cuento de que los ojos están más húmedos. Esto es durante el día. Luego, durante la noche, podemos llevar estos mismos, fármacos, pero utilizados en manera de ungüento porque durante la noche humectan adecuadamente el ojo y no tienen, ninguna contraindicación, pero durante el día, como son demasiado untuosos, los ojos quedan muy bien humectados, pero lamentablemente interfieren en forma absoluta con la visión. Los mucolíticos, que se utilizan sobre todo en los casos en que la composición de la lágrima se ha modificado y entonces tenemos mucha secreción mucosa, lo cual hace que estemos en situación, digamos, de una película lagrimal muy filante y entonces también interfiere con la visión y no es adecuadamente lubricante como sería en su composición normal. Si este tipo de medicamentos no anda bien, nos debemos, dirigir a estos que actúan en una forma más profunda, pero deben ser adecuadamente controlados porque ya tienen sus contraindicaciones. El uso de corticoides en forma tópica puede llevar al aumento de la tensión intraocular y a lo largo de los años puede desencadenar un glaucoma secundario. La ciclosporina también actúa de una manera que debemos usarla de manera bien controlada y con la supervisión permanente del médico tratante. Las tetraciclinas sintéticas que actuarían como bacteriostáticos. En cuanto a los tratamientos invasivos, cuando ya, la situación de ojo seco es más severa, se puede plantear la oclusión de los puntos lagrimales de tal manera que la lágrima no drene tan rápidamente y por lo tanto permanezca más tiempo en la superficie del globo ocular. La tarsorrafia, que es el cierre parcial de los párpados, para que el efecto de evaporación sea menor, y los agonistas colinérgicos que también actuarían aumentando la secreción. Ahora,
Referido a la parte de ojo seco, esto sería, digamos, en términos generales, los elementos más significativos que me permito mencionar. Ahora pasaré a referirme a 2 o 3 patologías que pueden estar presentes en forma primaria o acompañando a ciertas enfermedades sistémicas o naturalmente al transcurso de los años. Una de ellas es la uveitis. La uveitis es una inflamación de la capa media del globo ocular que comprende el iris y una estructura que está por detrás, que es el cuerpo ciliar. El paciente llega a la consulta con cualquiera de estos síntomas o todos esos. Hay ojo rojo, puede haber un dolor leve, ese dolor responde a la situación de que el paciente que tiene su iris y su cuerpo ciliar inflamado va a tener una sensación de molestia y dolor cuando sale al sol y la pupila se contrae o entra en un lugar en penumbra y la pupila se dilata. Lo mismo que cuando trata de mirar a lo lejos y la pupila se dilata, o cuando trata de mirar cerca y enfocar en algo que quiere ver con detalle y la pupila se contrae. Y la visión borrosa va a estar de la mano de esta situación en la cual ni la pupila cumple adecuadamente su función de dilatarse y contraerse, ni el cristalino que está suspendido en cierta medida por detrás del iris a través de la parte que responde al músculo ciliar y demás, llega a acomodar adecuadamente y entonces el paciente manifiesta una visión más o menos borrosa dependiendo de cuánto sea la magnitud de su uveitis, más el hecho de que como es un proceso inflamatorio, puede resultar que tenga elementos en suspensión, como pueden ser fibrinas, células y demás, en la porción que queda entre la córnea y el iris, y eso también contribuye a que la visión no sea nítida. Frente a cualquiera de estos síntomas, el paciente deberá concurrir al oftalmólogo para evaluar adecuadamente si estamos frente a una uveitis de tipo inmunológico en su origen, si es primaria, es decir, si solamente tenemos ahí la uveitis, o si de pronto el paciente es portador de alguna enfermedad sistémica que también tiene como manifestación en este momento un proceso de inflamación de la uvea. Otra situación que puede plantear el paciente es la presencia de un glaucoma. En este caso, y el más habitual, es el que nosotros denominamos glaucoma primario de ángulo abierto, es decir, no responde a ninguna enfermedad ni sistémica ni anterior en el ojo que haya originado la aparición del glaucoma. Yo hace un rato les hacía mención de que el uso de los corticoides tópicos de alguna manera podía generar un aumento de la tensión intraocular, pero en este caso hablaríamos de un glaucoma secundario, secundario al uso indiscriminado de los corticoides tópicos. La característica fundamental de este glaucoma primario es que es una patología silente, es decir, si el paciente no concurre a la consulta por alguna situación intercurrente, como puede ser que necesite cambiar los lentes de su presbicia, o que ha tenido alguna molestia, entra en un cuerpo extraño, o cosas por el estilo, no se da cuenta de que su tensión ocular está aumentada. En general estamos hablando de pacientes adultos y adultos mayores, y tenemos que tener en cuenta que si por alguna circunstancia vamos a un control oftalmológico, es ideal que el oftalmólogo nos tome la tensión, y si no lo hace, deberíamos pedirle que nos controle la tensión ocular y que nos dé qué valor
ha encontrado, porque así, sabiendo que la tensión ocular normal oscila entre 10 y 20 milímetros de mercurio, si el oftalmólogo que nos ve nos dice que tenemos 16, 18, está espléndido. Ahora, si nos dice, no está más, está bien, dice, está en 20, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la próxima vez que vayamos también le preguntaremos qué tensión tenemos, como para saber si siempre estamos en un rango de normalidad o si estamos ya en valores superiores a lo normal, y bueno, actuar en consecuencia controlándonos para evitar cuáles pueden ser las secuelas de un glaucoma, que, como digo, en su manifestación no tiene nada que nos alerte. La situación es que el glaucoma afecta las fibras del nervio óptico. ¿Y cómo las afecta? La visión, la agudeza visual que nosotros conocemos, está conservada. Entonces, el paciente mira, lee, escribe, hace su actividad y su agudeza visual es normal. Lo que sucede es que al afectar las fibras del nervio óptico, el campo visual se va disminuyendo, es decir, se va contrayendo, de acuerdo más o menos a lo que muestran estas imágenes. O sea, esto sería lo que nosotros percibimos cuando estamos, digamos, mirando un paisaje de frente y nuestros ojos, digamos, estarían dirigidos al punto medio. A medida que el proceso glaucomatoso avanza, nosotros esta porción siempre la vamos a ver espléndida, bien nítida, pero nos va a empezar a aparecer una zona de falta de visión periférica, que luego se va a ir incrementando y se nos va a ir cerrando y circunscribiendo el campo visual a una visión cada vez más central y más limitada. Por eso es muy importante poder hacer el diagnóstico de manera precoz y encontrarnos con que la tensión estaría en niveles borderline o superiores a 20 milímetros de mercurio en este momento, y entonces poder tratar la enfermedad adecuadamente y no seguir avanzando en el deterioro del campo visual. Y por último, la situación que también se presenta en pacientes adultos y adultos mayores, y también se puede presentar en pacientes que consumen algunos medicamentos que pueden modificar el metabolismo del cristalino y por eso hacer que el cristalino, digamos, se opacifique más precozmente. Podemos encontrar la pérdida progresiva de la transparencia del cristalino. Entonces acá vemos cómo el cristalino, que está, como les decía yo, ubicado por detrás del iris y suspendido por la zónula de zinc, se va opacificando y luego nos encontramos con que progresivamente vamos perdiendo la nitidez y finalmente vemos lo que veíamos habitualmente como normal, completamente velado, sin llegar a una situación de pérdida de la visión. Pero esa disminución progresiva de la agudeza visual nos lleva a la consulta y entonces el oftalmólogo nos dice que tenemos catarata y nos plantea un tratamiento quirúrgico que, con el avance que tienen las técnicas quirúrgicas últimas, tenemos una muy buena recuperación visual luego de la extracción de la opacidad cristaliniana, y que en muchos de los casos luego este cristalino es reemplazado por una lente intraocular que nos permite una muy buena visión sin la necesidad de usar lentes aéreos de máximo espesor y demás, como sucedía en otras épocas. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles. Espero que les haya sido útil y bueno, si desean preguntarme algo, aquí estoy.